buenas noches. Un nuevo encuentro de periodistas por UniTV. Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. Un placer, como cada lunes, dialogar de los temas de la agenda urgente. Y en este momento lo vamos a hacer con la politóloga de la Universidad Nacional de Villa María, investigadora también, Silvina Irusta, que está en nuestros estudios. Y en el segundo bloque con también docente e investigador de la UNBM, Pablo Hueve, a través de un Zoom. Vamos a hablar, como decíamos con Mariana, de aquellos temas que tienen que ver con la diplomacia y con las relaciones internacionales de nuestro país en un momento bastante candente. Donde hay una reconfiguración indudablemente de estas relaciones, ¿no? Y es por ello que agradecemos la presencia, Silvina. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, chicas. Muy contenta de estar acá. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Así que, bueno, a ver, acá estoy para que charlemos. No es tan fácil describir y en ese sentido comenzar con esto, ¿no? Como con un diagnóstico de las relaciones internacionales de Argentina con nuestros hermanos países latinoamericanos. ¿Qué es lo que se está viendo en este sentido, Silvina? Bueno, a ver, desde que asumió el nuevo gobierno de Milei, digamos, las relaciones con nuestros vecinos, sobre todo con los del Cono Sur, pero en realidad también con todos los países latinoamericanos, ha cambiado bastante, por lo menos en términos aparentes, ¿sí? Las relaciones con lo que durante los últimos 20 años la política exterior argentina en relación a América Latina había planteado. Básicamente, el nuevo gobierno ya en la campaña electoral había planteado una reconfiguración o una mirada distinta sobre los países vecinos y cómo iba a entablar esas relaciones, pero también se da en el marco de una reconfiguración de la política latinoamericana, por lo menos en los últimos 2 años, si bien, digamos, el regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil o el triunfo hace casi 6 años de AMLO en México o de hace ya 3 años de Petro en Colombia, ¿sí? O de Boris en Chile, parecía, digamos, que reconfiguraba el panorama nuevamente en términos de lo que a principios de los 2000 se había llamado giro a la izquierda en la política latinoamericana. Eso no sucedió, o por lo menos no en términos, digamos, de repetir experiencias como había sucedido a principios de siglo. Y lo que sí pasó es que el regreso de estos líderes al poder, en el caso de Lula, o de fuerzas políticas más de centro-izquierda en México, en Colombia, que fueron como 2 casos novedosos, digamos, frente a varias décadas de política neoliberal, ¿sí? Y en el caso de Chile también, fueron líderes que tienen gran presencia en el escenario internacional, pero se abocaron más a la política doméstica de sus países y no avanzaron como sí había sucedido hace 2 décadas atrás con el gobierno venezolano, el mismo Lula en el 2002, 2003, en su primer gobierno, como había pasado con Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, digamos, donde la política latinoamericana era una política diseñada en términos internacionales para contribuir a proyectos nacionales. Eso no está pasando hoy en América Latina. Frente a esa realidad, ¿sí? El gobierno de Milei planteó, digamos, un nuevo eje que ya lo había intentado Mauricio Macri, ¿no? En el 2016. Y que no tuvo demasiado éxito Macri en ese sentido, aliándose con el gobierno paraguayo, con Carter o con Bolsonaro en su momento cuando llegó al poder en Brasil, o el gobierno chileno o peruano, digamos, que trataron de hacer un eje más de centro-derecha, ¿sí? No se logró en ese momento y pareciera, ¿sí?, que Milei intenta, digamos, en algún modo volver a revitalizar, digamos, esta idea de un nuevo centro, un nuevo eje de poder de gobiernos latinoamericanos
Y para eso necesita contrarrestar las figuras de tanto del presidente de México, López Obrador, como el de Petro, como el mismo Lula en Brasil, que son tres figuras, y bueno, y también Boris, ¿no? En Chile, que son tres figuras, principalmente Petro, López Obrador y Lula, tres figuras muy importantes, no solo para sus países, porque aparte hoy representan los tres países más importantes política y económicamente, digamos, de América Latina. En algún momento del siglo XX el eje, digamos, de poder latinoamericano era México, Brasil y Argentina, digamos. Eso se fue perdiendo a fines del siglo anterior, del siglo XX, y hay como un intento por parte, o hubo en algún momento ese planteo por parte de López Obrador, con la expectativa cuando llegó Alberto Fernández y Lula al poder de volver a construir ese eje. No prosperó por distintas circunstancias y porque también la política internacional hoy tiene como muchos conflictos en distintos lugares de Occidente. ¿Y cómo construiría Argentina ese eje? ¿Milei con quiénes? Porque si eludimos, no con AMLO, no con Petro, no con Lula, ¿qué le queda? Bien, ahí hay algunos acercamientos con Perú, con Paraguay, ¿sí? Pero Uruguay. Que no con Uruguay, ¿sí? Que son enunciativos hasta ahora. Lo mismo lo que vimos las últimas 2 semanas de conflictos diplomáticos entre el gobierno argentino y el gobierno colombiano, a lo que se sumó entredichos con el gobierno mexicano, no pasaron de ser enunciados, digamos. O sea, una retórica, claro, una retórica confrontativa que tiene que ver más con una estrategia de campaña del gobierno de Milei, más que de diseño de política exterior. Hasta ahora no se visualiza un diseño de política exterior del gobierno de Milei clara, ¿no? Ni siquiera en esta cuestión con Estados Unidos de absoluta subsumisión a Estados Unidos, que por lo menos en las formas pareciera que se da. En las formas y en las acciones, ¿no? Porque la visita de Richardson, digamos, al sur también tiene que verse ahí con más recordando acción. Los 90, lo único que en los 90, como decían algunos autores, las relaciones carnales eran con el presidente y ahora es con cualquiera que pueda aparecerse por estos lugares. Bueno, a ver, las relaciones carnales con los Estados Unidos de los años 90 es difícil replicarlas, digo porque el contexto internacional es totalmente distinto, las disputas geopolíticas y geoeconómicas, digamos, son totalmente distintas con respecto a los años 90. Lo que sí me parece que está muy ligado, digamos, esta posición, vuelvo a decir, que no deja de ser meramente enunciativa del gobierno de Milei. Hasta ahora no hay un diseño de política exterior claro, porque eso se plasma en un proyecto de política pública. La política exterior es una política pública como cualquier otra que lleva a cabo un gobierno nacional y que hasta ahora no se ha avanzado en ese sentido. Son solo declaraciones, son solo cortocircuitos diplomáticos que el de Colombia fue como el que más avanzó porque hubo retirada del embajador colombiano en Buenos Aires y se le pidió a la delegación argentina en Colombia que dejara la embajada. Después salió un comunicado conjunto restituyendo las relaciones y haciendo hincapié en los 200 años de relaciones diplomáticas que tienen ambos países, como relaciones bilaterales, digamos, para no dejar trascender esto en un conflicto político, diplomático, sino que era más bien un conflicto político enunciativo entre ambos presidentes, ¿no? Y en realidad, Silvina, eso es lo que se está viendo también, es lo que vos planteás. No hay una planificación, no hay, digamos, una política de Estado en relación a la diplomacia, ni para América Latina, ni pareciera para el resto del mundo. ¿Y qué pasa cuando la diplomacia pasa por las redes, por X, por memes, digamos? ¿Qué puede llegar a pasar en ese sentido? Bueno, me parece que, y esto quería decir anteriormente cuando ustedes plantearon la visita, ¿sí?, de Richardson a Ushuaia.
Claramente parecía, y no es casual, digamos, que estos improperios del presidente con respecto a otros líderes latinoamericanos sucedan una semana antes de la visita, ¿sí?, de esta generala a territorio argentino. Pareciera, y lo que muchos visualizan, es que, bueno, que es una forma de, o una señal que quiere mandar el presidente, y recalco en la figura del presidente porque no aparece todavía como una política de Estado, ¿no? De mandar señales a los Estados Unidos de, bueno, que queremos sostener este tipo de relaciones con Estados Unidos enfrentándonos a los líderes fuertes que tiene la región, ¿sí? También tengamos en cuenta que Colombia, al igual que Perú, son los países de América del Sur que tienen 8 y 9 bases militares en sus propios territorios nacionales, sobre lo cual Petro, en sus años que lleva de gobierno, ¿sí?, ha digamos, si bien las bases siguen estando, ha ejercido un control y ha, digamos, a nivel internacional, en distintos organismos, ha planteado, digamos, este tema de las bases militares. No es adrede, digamos, que salga el presidente Milei enfrentándose a Petro, ¿sí?, con un discurso, digamos, vetusto, ¿no? Esto de que son comunistas, bueno, tratando de, digamos, también desconociendo las trayectorias de la política latinoamericana, ¿no? El papel que ha tenido el comunismo en la región y las procedencias políticas e ideológicas de estos líderes, porque Petro nunca fue comunista, ¿sí? Y aparte no fue guerrillero, pertenece a un movimiento de los más importantes en Colombia, que además toda la dirigencia de ese movimiento fue asesinada en los años 90. Digamos, es desconocer y la trayectoria de Petro en la lucha por la paz y la desmovilización de la guerrilla en su propio país. Entonces, es desconocer la mirada política, ¿sí?, que también tienen esos líderes. Creo que pasa por un poco de desconocimiento de la política latinoamericana por parte del gobierno nacional hoy en nuestro país y también por generar este agrado, entre comillas, con Estados Unidos, ¿no? Vamos a la pausa, nos indican que estamos finalizando ya el primer bloque, compartimos la pausa y retomamos la entrevista para hablar de política internacional con el docente e investigador Pablo Hueve desde el Zoom y continúa Silvina Irustaki. Ya volvemos. Lo decíamos, así como tenemos a la politóloga Silvina Irusta de nuestros estudios, en el Zoom ya está escuchándonos también politólogo, también docente de nuestra universidad, el doctor Hueve, para que nos ayude en esta primera instancia a analizar qué pasa con las derechas en el mundo. Se supone que nuestro país es visto hoy en día como la gran meca de casi la ultraderecha. ¿Coincide con esta lectura, Pablo, o qué interpretación haríamos de esto? Y buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi saludo para ustedes, para la profesora Irusta, nuestras compañeras y compañeros de la producción, el control central y toda la teleaudiencia. Creo que las mejores definiciones las ha dado Pablo Stefanoni con la cuestión de que la rebeldía se volvió de derechas, y en ese sentido me da toda la impresión de que hay una visión de las derechas en el mundo que han aparecido desde el comienzo del siglo XXI como exigiendo firmemente una agenda que otrora podría haber sido la agenda de los progresismos o de las derechas o de las centroizquierdas. Esto ha ido teniendo distintos claroscuros en las primeras 2 décadas del siglo, pero claramente hay alguna actitud que nos permite ver un giro hacia una
derecha violenta, hacia una derecha totalitaria, hacia una derecha que además preocupantemente aparece legitimada por el voto popular en contra de derechos, una derecha retardataria, una derecha que inclusive hasta discute la democracia como forma. Y en ese sentido, si bien en España se ha apagado un poco el fenómeno de Vox, el Partido Popular hoy en unas elecciones podría andar muy bien. Veremos en junio las elecciones europeas, particularmente en Francia, a donde el presidente Macron ha corrido el eje del dial para tratar de ganarle o no perder tanto frente a la derecha, pero en definitiva está peleando en el campo de la derecha y donde preocupantemente en América Latina, no me quiero meter ahí porque la profesora Irusta realmente ha sido más que clara y es una sólida investigadora sobre todo esto, pero parece que partidos tradicionalmente progresistas o al menos profundamente democráticos como la Unión Cívica Radical o el PMDB en Brasil procuran dejar de perder votos hacia la derecha, no confrontándolos ideológicamente, sino corriéndose hacia ese sector ideológico. Pasa con el laborismo, con un sector del laborismo en el Reino Unido. Miren, por favor, el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos y eventualmente la democracia cristiana en Italia o el Partido Socialdemócrata en Alemania. Veremos qué puede pasar porque también es cierto que los ciclos políticos se han acortado. Y hoy por hoy no podemos decir que lo que estemos viviendo en este momento pueda ser tomado como una regla para el futuro. Pablo, con relación a esto que vos mencionabas, el presidente Milei en breve va a hacer un recorrido y va a tener reconocimientos de estos lugares donde vos decías, Italia, Francia, Alemania, bueno, Estados Unidos también, con distinciones que tienen que ver con la ultraderecha. ¿Esto puede poner en riesgo real a Argentina con atentados, con algunas acciones también de violencia? El presidente Milei, que yo escuchaba recién a la profesora Irusta, creo que ha sido demasiado generosa con las calificaciones del señor presidente de la República. Este gobierno no tiene política exterior. Yo diría más, este gobierno no tiene idea de política exterior. Tenemos una señora ministra de Relaciones Exteriores que cree que ser diplomático es tener una sonrisa impostada como Pampita y hacerse la intelectual en las redes sociales, y un presidente que verdaderamente no tiene filtros y que dice cualquier pavada y cualquier barbaridad, y vuelvo a repetirlo, dice pavadas, porque no entiende al mundo, no entiende lo que está pasando en el planeta. Él le ha jurado amor eterno a Estados Unidos. Bueno, que se dé cuenta de que Estados Unidos tiene el 7,8% de comercio con Argentina y nada indica que lo vaya a ampliar. Argentina no tiene un comercio creciente con Israel, y acá quiero caer en la pregunta de ustedes, porque él le ofreció a Israel, sin que Israel lo pidiera, el traslado de la embajada, que no se llevó a la práctica, de Tel Aviv a Jerusalén, lo que fue repudiado por los países árabes y lo que fue advertido también por los movimientos islamistas. En este sentido, digamos, Argentina es el 8º territorio del planeta. Se ha interrumpido el proceso de radarización que Cristina Fernández llevaba adelante con radares tridimensionales que se producían en Argentina con tecnología argentina, y esto hace que nuestro país sea vulnerable. Por otro lado, el presidente Milei desconoce, yo no sé si de mala fe, yo creo sinceramente que el presidente, no le voy a involucrar a la vicepresidenta, cree sinceramente y firmemente en todo lo que dice, más allá de lo que yo piense sobre sus políticas. No así, vuelvo a repetir, el gobierno que le integra. Pero el presidente debería saber, o alguien debería decirle, que acá la convivencia entre musulmanes, cristianos y judíos ha sido siempre pacífica y respetuosa, y el señor presidente sabe que la ciudad de Buenos Aires es la capital judía más grande del mundo, y el señor presidente sabe que tenemos 2 mega atentados impunes a la fecha, y donde no tenemos servicios de inteligencia, no tenemos un sistema judicial, no tenemos un sistema policial capaces de investigar terrorismo. Lo único que hemos tenido en Argentina es terrorismo, pero de Estado, que sabía investigar a estudiantes, que sabía detener a dirigentes sindicales, que sabía detener a docentes, que sabía hacer desaparecer a gente, pero que cuando tuvimos la presencia del terrorismo internacional se vio que no estamos preparados para eso. El señor presidente de la República debería tener mayor prudencia
cuando pretende tener protagonismo en unas áreas donde el señor presidente Menem quiso tenerla y los resultados están a la vista. Pablo, estamos entonces hablando de un riesgo real por el lado de las acciones violentas, pero vos también introduciste otro elemento que, no digo que sea más relevante, pero que tiene mucho que ver con nuestro desarrollo económico, y es, ¿están en riesgo las relaciones económicas de compraventa con estos países del mundo, China, con los cuales, por ejemplo China, con los cuales el presidente no se agota de defenestrar? Los chinos manejan sus tiempos, los chinos son muy hábiles, y más allá de lo que yo pueda pensar individualmente sobre Xi Jinping, sobre su gobierno, sobre las actitudes de él respecto a las minorías en su país, sobre la violación a los derechos humanos, los chinos tienen sus cronogramas y nadie se los va a mover. No se los pudo mover Occidente, no se los pudo mover la Federación Rusa en su momento, no se los puede mover la India. Xi Jinping está manejando sus tiempos y sabe dónde y cómo pegar. Presumiblemente los cambios no se van a ver de un día para el otro, pero ya adelantó que probablemente aumente la compra de aceite de soja a Brasil, lo que sería un golpe, vaya la paradoja, para la región donde el presidente Milei es Gardel, me refiero a la zona centro productiva de la Argentina, pero no nos olvidemos de este mes, junio, a donde vence los yuanes, el swap. Con el cual China favoreció, ayudó al Banco Central de Argentina. Allí se verá cómo se negocia por parte del Estado argentino y si es que China tiene voluntad de negociar. El presidente Milei cree que todo se reduce a negociación entre privados. Que sepa Milei, primero, que escuche a sus amigos, a los que él admira, al premier inglés, al presidente norteamericano, al opositor norteamericano, y que escuchen que no solamente el comercio exterior no es cuestión entre privados, sino que es una cuestión de Estado y es una cuestión en la que ningún país del mundo está dispuesto a bajar aranceles o a permitir que sus industrias caigan respecto de las industrias de los otros países. Pablo, con relación a esto, para continuar con las políticas internacionales, también Milei hoy, hace horas, manifestó su intención de enviar tropas a Ucrania y de visitar a Zelensky en Europa pronto. ¿Qué lectura se hace también de esta situación? La lectura la tendría que hacer el señor presidente de la República si es que alguien se anima a decirle, Milei, Biden está desesperado por ganar tiempo porque él no quiere ayudar a Ucrania, porque desconfía de Zelensky y porque además hay alguien que ya murió, que se llamaba Henry Kissinger y que dijo que de alguna manera el conflicto en Ucrania tuvo en gran parte que ver la miopía política de Occidente, esto sin decir que Vladimir Putin obró bien, porque en el último libro de Henry Kissinger, Liderazgo, lean por favor las conclusiones, donde Henry Kissinger lo que dice es: Occidente desconoció deliberadamente, torpemente, las necesidades de seguridad territorial, geopolíticas del presidente Putin y de la Federación Rusa, y de esa manera Putin obró desconociendo también la forma en que Occidente iba a reaccionar. El señor presidente Milei se está equivocando, nos está metiendo en un conflicto que no es nuestro, primero. Segundo, está desconociendo que los propios países occidentales han abandonado a Ucrania por una cuestión geopolítica, porque están en la expectativa de ver qué va a hacer el eventual gobierno de Donald Trump. Estuve el sábado analizando las encuestas y proyectándolas sobre los distintos estados con los electores de Estados Unidos. Donald Trump está ganando las elecciones presidenciales y Donald Trump no solamente no va a apoyar a Zelensky, digo esto porque acá se lo admira a Donald Trump y a Estados Unidos en segundo lugar, sino que lo que dice Donald Trump es: Ucrania es insignificante, nuestro aliado tendría que ser Vladimir Putin. Una vez más, el señor presidente Milei no entiende al mundo, se equivoca en los alineamientos y él cree que el mundo es un librito donde todo es blanco o negro. Le hace falta leer mucho, Pablo, al señor presidente de la República. Te voy a pedir una síntesis en este contexto que vos estás describiendo y te voy a pedir que lo resumas en pocas palabras en lo posible. ¿Cómo opera, cómo pendula Malvinas como un asentamiento geopolítico clave en el marco de estas relaciones internacionales?
Malvinas, si ustedes trazan una línea recta de Londres a la península antártica, van a ver que del Ecuador para abajo, Londres tiene todo el control del Atlántico Sur, que le permite controlar también el Índico Sur y el Pacífico Sur. Segundo, los conflictos del siglo XXI no van a ser por posesiones territoriales, sino por recursos estratégicos. En ese sentido, combustibles, agua dulce y bienes de consumo. Tercero, pesca, petróleo, nódulos polimetálicos que están en la plataforma continental argentina son fundamentales para la Europa que está necesitando reemplazar combustibles fósiles, y en ese sentido el señor presidente de la República no entiende que la base militar que está en Mont Pleasant y a la que tuvimos con nuestros compañeros de la Universidad Nacional de Villa María la posibilidad de ver y por la cual atravesamos en enero pasado, no está ahí para 2.600 malvinenses, sino que está para proyectar la presencia antártica. Mientras tanto, el señor presidente de la República no permite que en la Argentina se proyecten puertos de agua profunda en la Patagonia, ni mucho menos en la Isla Grande de Tierra del Fuego. No entendemos al mundo, y Malvinas es estrategia, junto con San Pedro y Sándwich del Sur. Pablo, le damos muchas gracias por tus aportes y por esta síntesis. Le damos también la palabra a Silvina Irusta para que también plantee estos desafíos, ¿no? Pensando en una última descripción, un cierre con relación a las políticas vinculadas con nuestros países hermanos de América Latina. Bueno, está claro, como dijo el profesor Hueve, que el gobierno de Milei no tiene una política exterior, un diseño de política exterior, y esto se trasluce, digo, si uno escucha el discurso de asunción de Milei o el discurso de apertura de las sesiones legislativas de este año, el 1 de marzo de este año, ahí vemos claramente que es el lugar de enunciación de privilegio del presidente para enunciar sus políticas de Estado, ¿no? Eso hacen todos los presidentes, no solamente en Argentina, digo, sino en todos los países, y no aparece nada de política exterior. La política exterior no se construye, no se diseña, no se planifica solo con enunciados que hacen en las redes sociales, por lo que ustedes preguntaban recién de cómo todo esto que está aconteciendo pasa por las redes, en un mundo interconectado a través de las redes sociales, pero la política exterior se construye, se diseña, pasa por los congresos de los países, y también tengamos en cuenta que nosotros tenemos una larga tradición, digamos, de acuerdos, de trayectorias trazadas con los países del Cono Sur y de América Latina en general. Brasil es nuestro principal socio comercial, ¿sí?, que está siendo desplazado un poco por China, pero a lo que decía también el profesor Hueve, hoy Brasil está disputando ese lugar con respecto al comercio exterior con China. Así que me parece que el gran desafío que tenemos con nuestro país, con América Latina y con nuestros países vecinos, es que más allá de estas disputas mediáticas o en las redes sociales, digamos, sigamos siendo respetuosos del derecho internacional, sigamos siendo respetuosos de las relaciones que tenemos históricamente con nuestros países vecinos, y si es un gobierno verdaderamente que va a defender la libertad de comercio, digo, fortalecer las relaciones que tenemos con los países del Cono Sur, que son los países que nos aportan a nuestras empresas, sobre todo, como dijo el profesor, aquí la región centro vive del comercio y de las relaciones con el Mercosur. Así que gracias a ambos, Silvina Irusta en piso, profesor Pablo Hueve, un placer como siempre también por el Zoom, por acceder a esta entrevista. Vamos a la pausa y volvemos con un breve editorial. Hacer un subrayado de lo que decía la profesora Irusta al principio, en el primer bloque, que para mí resultó toda una novedad, porque por allí uno no tiene la experiencia, ni la expertise, ni el conocimiento de la política internacional. Las cuestiones semánticas son solo eso, cuestiones semánticas. La definición de las políticas vinculadas con las relaciones internacionales tienen que pasar por el Congreso. Y el Congreso, como sabemos, no es un lugar donde la Libertad Avanza tenga el mayor número de diputados y mucho menos de senadores. Entonces,
atención, no colgarnos de las cuestiones semánticas, sino en realidad esperar y ver cuáles son las acciones concretas que se determinan a partir del Congreso. Con relación también a lo que decía la profesora Irusta, plantear lo preocupante que es que los países latinoamericanos y sus líderes solo se estén ocupando de las cuestiones domésticas, lo cual implica también un vaciamiento de lo que puede llegar a ser trabajar en políticas de Estado, pero también pensar en políticas de bloques que siempre han sido muy productivas para Argentina y para los hermanos países latinoamericanos. Y por supuesto también lo que planteaba el profesor Hueve con relación a esta atención que hay que prestar a leer, a estudiar, a analizar lo que va a pasar en Estados Unidos en breve con las elecciones, con un posible triunfo de Trump y por supuesto también con las derechas a nivel europeo, en donde sin dudas nosotros nos estamos recostando, por lo menos, como decía Irusta, desde lo discursivo. Y un último elemento, tener en cuenta que con estas definiciones nos están poniendo en riesgo, que me parece que no es un dato menor. Es todo un dato, no es menor. Ya lo pasamos, lo decía Hueve, explosiones en Río Tercero y también el atentado de la AMIA. Por lo tanto, agradecer, como es habitual, a quienes se dispusieron a compartir este espacio, a los docentes, a Irusta y a Hueve. Siempre es un gusto poder dialogar con gente de la Universidad Nacional de Villa María que investiga y que nos deja, interrogantes situados acerca de, en este caso, política internacional. Agradecer al ILO, a la gente del equipo técnico, a los estudiantes de comunicación social de segundo año que hoy están en los estudios como parte de sus prácticas y por supuesto a quienes nos maquillan, nos peinan y nos brindan también del otro lado de la pantalla la posibilidad de continuar con periodistas. ¿Cuándo nos ven de nuevo? Jueves y domingos a la hora 21:30 y también pueden recuperar los contenidos por las redes de UniTV. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.